Muy buenas noches, estimados docentes de todo el Perú. Les saluda el especialista Amparo Cadillo. Sean bienvenidos a esta su consultoría CT Amparo. En esta oportunidad vamos a resolver las casuísticas de la competencia Indaga en esta prueba de nombramiento, correcto, 2022. Entonces, continuamos, estimados docentes. Recuerden ustedes que estamos en este medio virtual y por lo tanto estamos iniciando con los micrófonos apagados para que luego ustedes tengan acceso a este video sin ninguna interrupción. Asimismo, recordarles que cualquier pregunta lo pueden hacer por el chat, pueden interrumpir y de esa manera también yo voy a estar leyendo, voy a estar muy atenta y poder absolver algunas dudas, algunas preguntas a alguna observación que ustedes tengan presente. ¿Correcto? Muy bien. Muchas gracias. Por ahí están de todas las partes de nuestro lindo Perú. Y bueno, desde acá también darles un abrazo fraterno y asimismo también, en este caso, un saludo, más que todo, con respecto a las víctimas, ¿no? Que en este caso nuestra coyuntura política, social está acaeciendo, ¿no? De todas maneras, nosotros siempre estamos también pendientes de todo ello. Esperemos que esto llegue a un buen puerto de soluciones. Muy bien, entonces avanzamos, estimados docentes. Vamos a ver las casuísticas solucionadas y antes vamos a ver algunos puntos que es importante reconocerlos. Muy bien. La competencia Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos comprende 5 capacidades, ¿correcto? Ahora, estas 5 capacidades nos han preguntado, en este caso, en las casuísticas, eso vamos a verlo poco a poco. Definitivamente, la primera, la segunda, la tercera capacidad sí ha venido, entonces nosotros vamos a observar todo ello con mucho detenimiento. De manera así bastante precisa, les voy a comentar que en la primera capacidad, ¿no? Lo que tenemos que nosotros identificar en este caso es la formulación de preguntas indagatorias, en este caso las variables experimentales, ¿no? Siendo las variables dependiente, independiente, interviniente, ¿no? En el caso de tercer año para adelante, lo que es el grupo control, ¿correcto? En este caso también el planteamiento de objetivos de indagación. En el segundo, en este caso en la segunda capacidad, eso sí recurrentemente viene en estas casuísticas. El famoso y llamado plan de indagación, donde nos dan las precisiones, ¿no? Los procedimientos, donde identificamos los materiales, en este caso las herramientas, los instrumentos, el tiempo, ¿no? ¿Correcto? Las medidas de seguridad pertinentes y por ejemplo, también lo que son las tablas de registros, todo eso se da, en este caso, en el diseño de estrategias para hacer indagación. En la tercera capacidad, que es genera y registra datos e información, básicamente lo que tenemos que hacer es trasladar todos esos datos a una gráfica lineal. Eso también ha venido en estas casuísticas de este examen de nombramiento. ¿Correcto? En la cuarta, también ha venido en este examen de nombramiento, que es analiza datos e información. Es decir, a partir de esta gráfica lineal, lo que tenemos que hacer es poder desprender conclusiones, y estas conclusiones van a estar en el desarrollo de cómo es el comportamiento de las variables. Por eso es muy importante, primero, identificar las variables experimentales. Y finalmente, la quinta capacidad, que es evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación, ¿no? Donde ahí pues las conclusiones son sustentadas con conocimientos científicos. Muy bien, entonces ahora sí vamos avanzando para ver otros tips que es necesario que nosotros tengamos presente al momento de resolver nuestras casuísticas. ¿Qué son las variables? Las variables, pues, son valores que pueden cambiar, por eso se dice variables, varían, pueden cambiar de acuerdo a lo observado. Es decir, de variar y asumir valores diferentes. Estos tipos de variables, vamos a tener la variable independiente, que es la variable que puede cambiar, que la podemos manipular,
¿no? Que podemos escoger y que esta variable influye en la variable dependiente. Es decir, la variable independiente es la causa, que va a tener, en este caso, una influencia directa con la variable dependiente. En el caso de la variable dependiente, lo que vamos a hacer es medir u observar. Todo lo que nosotros midamos o observemos son variables independientes. El caso de la variable interviniente vienen a ser las variables que están en medio de las dos, en medio de la variable independiente y en medio de la variable dependiente, y que tenemos que pues mantenerlas iguales, tenemos que controlarlas, porque si no las controlamos van a alterar los resultados de nuestra indagación, ¿correcto? Pero ustedes me dirán, maestra Amparo, no comprendo hasta ahora eso de variable independiente, dependiente, a ver, algo gráfico para que yo pueda visualmente tenerlo acá en mi memoria y pueda recordarlo. Muy bien, no te preocupes que a veces una imagen habla más que 1000 palabras. Veamos acá, mira esta gráfica. Entonces, usted va a tener esto aquí en su memoria. La variable control también me están preguntando. Claro que sí, la variable control es todo aquello que controlas. Todo aquello que te dicen, por ejemplo, 500 mililitros, eso llegó. Ahorita vamos a ver ahí, cuando hablan acerca, ¿no? Que el maíz, el popcorn y el maíz de la canchita mexicana, ¿no? Estas dos muestras, correcto, la tenemos que colocar en un recipiente de 500 mililitros, un vaso precipitado. ¿Correcto? Simplemente el hecho que me coloquen el volumen 500 mililitros, 2 vasos de 500 mililitros, que me den ese detalle, esa es variable control, porque estoy controlándolo, ¿correcto? Muy bien, pero no se preocupen que vamos a llegar ahí, ¿correcto? Entonces, ¿cómo puedo tener yo de manera así visual, rápidamente, ¿no? Con esta imagen, todas las variables y recordarme en el momento que voy a ir a dar mi evaluación, ¿correcto? Entonces yo voy a tener en mi mente una maceta, una planta, una regla, ¿correcto? Y un recipiente con agua, ¿sí? Ahora, vamos a empezar a analizar cada uno. ¿Y cuál es, en este caso, la variable independiente? ¿Cuál es la variable dependiente? Si yo les digo que la variable dependiente es lo que mido u observo, a ver, díganme ustedes, ¿qué me diré ahí en la plantita? ¿Qué me diré? A ver, ¿qué me diré? ¿Quién me dice por ahí? Vamos, participemos. El crecimiento, claro que sí. Entonces, el crecimiento va a ser mi variable dependiente, el crecimiento de la planta. Pero yo ahora tengo que darme cuenta cuál es la causa para que esa planta crezca, ¿correcto? Ya. Por ejemplo, un maestro puede decir, Miss, el abono, yo le puedo colocar abono y por eso la planta crece. Muy bien. Entonces, si usted dice que el abono es la variable independiente, usted recuerde que la variable independiente yo escojo, yo manipulo, yo cambio. Entonces, yo puedo tener dos tipos de abono. Un abono casero, natural, orgánico, y un abono sintético, industrial, ¿correcto? ¿Sí? Muy bien. Entonces, en este caso, la variable independiente sería el tipo de abono, ¿correcto? Pero en la gráfica yo veo que está el agua. El agua está influyendo, es la causa para que esta planta crezca. Por lo tanto, yo diré tipo de agua. Pero ¿cómo es eso, Miss Amparo? ¿Cómo que tipo de agua? Yo solamente conozco el agua potable, pero también hay agua reciclada. Puedes utilizar, ¿no?, un agua filtrada o puedes utilizar el agua que lavas las verduras, ¿correcto? Entonces, puedo utilizar, por ejemplo, en este caso, agua con algún sustrato, ¿correcto? Entonces, el tipo de agua va a ser mi variable independiente. La causa, el efecto crece, ¿correcto? Muy bien. La variable interviniente, ¿qué vendría a ser? Lo que tengo que mantener igual, ¿correcto? Entonces, en este caso, si estoy utilizando un macetero
un macetero con 1 kilo de tierra, ¿correcto? El otro macetero que utilice también tiene que tener 1 kilo de tierra. No puedo alterar. Eso que lo mantengo igual, que no lo altero, esos son las variables independientes, ¿correcto? O también en las casuísticas lo ponen variable control, ¿correcto? Muy bien. De esa manera. Entonces, de esa manera yo identifico, ya, el tipo de agua, tipo, que yo escojo, variable independiente. Lo que mido, variable dependiente. Lo que controlo, variable interviniente. ¿Correcto? Muy bien. Excelente. Cantidad de agua también. También cantidad de agua podría ser la variable independiente. Pero ahora, alguien me puede decir, pero Miss, no entiendo. No es que la cantidad que mido, pero a ver, si yo, por ejemplo, tengo dos macetas, ¿correcto? Tengo 2 macetas y yo quiero que, en este caso, el volumen del agua sea mi variable independiente. Entonces, ¿qué voy a hacer? En una maceta le voy a regar, por ejemplo, tal vez 2 veces al día, o puede ser que, por ejemplo, lo voy a regar con 1 taza de agua cada 3 días, pero a la otra maceta la voy a regar con 2 tazas de agua cada 3 días igual, ¿correcto? Y voy a ver quién crece más. Si en este caso yo estoy diciendo que el agua influye en el crecimiento de la planta, entonces notaré una diferencia, ¿correcto? Muy bien. Sigamos avanzando, estimados docentes. Entonces, es importante esto, que recordemos esto para luego entender las casuísticas. Muy bien, sigamos avanzando. A ver, alguien por ahí me dice, Miss, no entendí, Miss, con ese ejemplo de la plantita, quiero un ejemplo más. Muy bien, no hay problema. Hay para todo acá, hay para todos los gustos. Entonces yo tengo acá la variable independiente, recuerdo lo que puedo cambiar, lo que manipulo, lo que puedo escoger, y esto influye en la variable dependiente. ¿Correcto? En este caso yo tengo acá 3 vasos con diferentes sustancias. Uno con agua salada, el otro con vinagre y el otro con gaseosa, transparente. ¿Correcto? ¿Y cuál sería mi variable interviniente? Lo que yo debería controlar sería el volumen del agua. Si yo acá le coloco, por ejemplo, 200 mililitros de agua, aquí también tengo que colocarle 200 mililitros de agua. Aquí también 200 mililitros de agua. Por lo tanto, mi variable interviniente aquí va a ser la cantidad de agua o el volumen de agua utilizado en cada vaso. Y eso lo vamos a ver, ¿correcto?, en la redacción de las casuísticas. Eso nos dicen, ¿sí? Muy bien. Entonces, aquí mi variable independiente, ¿qué sería? ¿Cuál sería mi variable independiente? ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿cuál sería mi variable independiente en este ejemplo? A ver, por aquí. ¡Excelente! Muy bien. Por ahí dice Guida, por ahí. Excelente. Uy, ya tengo que usar lentes. Yolanda también. Muy bien, excelente. El tipo de sustancia es mi variable independiente, ¿correcto? Y por ejemplo, yo voy a utilizar un clavo para cada muestra. Ahora, ese clavo que utilizo tiene que ser la misma pulgada, ¿no? El mismo tamaño para todo. Yo no puedo utilizar acá un clavo chiquito, acá un clavo grande y acá un clavo extra grande, o un clavo grueso, delgado y mediano. No, todos los clavos tienen que ser del mismo peso y del mismo tamaño. Entonces, eso de clavo de mismo peso y mismo tamaño, ¿qué vendría a ser? ¿Qué vendría a ser eso? A ver. Claro, variable control, variable interviniente. Así es, muy bien, excelente. Entonces, yo le estoy colocando ahí. ¿Pero por qué lo estoy haciendo? Porque quiero, ahí está el propósito, ¿no? Mi unidad de aprendizaje, en esta sesión voy a trabajar, en este caso, la oxidación de los metales. Por lo tanto, lo que yo voy a medir, ¿qué va a ser? ¿Qué voy a medir? ¿Qué voy a medir?
¿Cuál sería mi variable dependiente? La oxidación de los metales. La oxidación de los metales vendría a ser, en este caso, mi variable dependiente, ¿correcto? Mi variable dependiente, ¿sí? Lo que mido u observo. Muy bien. Y para eso, tal vez voy a utilizar un instrumento de medición, ¿no? Ahora, ¿cómo sería mi variable control? Perdón. Mi grupo control. ¿Cuál sería mi grupo control? Este vasito con agua salada, este vasito con vinagre, este vasito con gaseosa, ¿qué vienen a hacer? Vienen a hacer muestras experimentales. Muestras experimentales. Muestra 1, muestra 2, muestra 3. Pero este de acá está vacío, no tiene sustancia. ¿Correcto? Recuerden que el tipo de sustancia que era la variable independiente. En el grupo control no está influenciada por la variable independiente. O sea, no hay una causa, ¿correcto?, que acelere ese proceso de oxidación. Solamente está a la intemperie, es decir, está a condiciones normales, ¿correcto? Cuando un fenómeno está a condiciones normales, ¿correcto?, es grupo control. En este caso yo voy a colocar igual el clavo, pero no está siendo sometido a la variable independiente, o sea, no está siendo sometido a ninguna sustancia, ¿sí? Igual también voy a medir su oxidación, pero acá pues va a demorar muchísimo más, ¿cierto? Muy bien. Vaso vacío con clavo. Pero estará realmente vacío, o sea, vacío de esas sustancias líquidas, ¿cierto? Pero está contenida con aire. Es decir, la oxidación se va a dar, sí se va a dar, porque recuerden que la oxidación, en este caso estamos hablando de una oxidación básica, ¿no? ¿Correcto? Se da por la presencia de oxígeno. Y en este caso sí, pues en el aire hay oxígeno. Sí va a haber oxidación, pero en condiciones normales. Sin embargo, en estas de acá, se le está sometiendo a la variable independiente, que es el tipo de sustancia. Muy bien, entonces ya hemos recordado, hemos repasado qué son las variables experimentales, ¿correcto? Variable independiente, dependiente, interviniente, y algunos me dirán, pero Miss, por ahí lo he leído, ¿no? Miss, ¿pero qué es variable control, Miss? Por favor, respóndame. Vamos a repasar por eso nuestro estándar de aprendizaje. ¿Y qué nos dicen ahí? ¿Correcto? Muy bien. Muy bien, excelente. Vamos avanzando. Y el instrumento, acá tenemos un instrumento, correcto, que nos va a permitir, por ejemplo, con la observación, ¿no? Con la observación, correcto. Vamos a medir con la observación la cantidad de óxido, ¿no? Por ejemplo, si el óxido, yo veo el agua, perdón. Y ya me estoy adelantando. Si yo veo el agua, por ejemplo, de este color, está rubio, bien claro, entonces está en 9, a ver por acá. Es una oxidación leve, ¿cierto? ¿Sí? Porque a veces para medir la cantidad de óxido es muy difícil, entonces utilizo este instrumento, ¿no? Esta escala de color. Muy bien, ahí les dejo esto para que ustedes lo puedan repasar, lo puedan trabajar también con sus estudiantes. Lo importante de las capacitaciones que nosotros damos, siempre les brindamos material, ¿correcto? Siempre sus PPTs, ¿sí? Esto se lo van a llevar. Van a llevarse su PPT y su video también. Muy bien, entonces seguimos. Acá están los estándares de aprendizaje, del ciclo 6, del ciclo 7 y del destacado. En este caso del ciclo 7, ¿no? Dice acá, indaga a partir de preguntas e hipótesis que son verificables de forma experimental o descriptiva, con base en su conocimiento científico para explicar las causas o describir el fenómeno identificado. Diseña un plan de acción o un plan de recojo de datos con base a observaciones o experimentos. Colecta datos que contribuyan a comprobar o refutar la hipótesis
analiza tendencias o relaciones de los datos, los interpreta tomando en cuenta el error y reproducibilidad, los interpreta con base en conocimientos científicos y formula conclusiones. Evalúa si sus conclusiones responden a la pregunta de indagación y las comunica, evalúa la fiabilidad de los métodos y las interpretaciones de los resultados de su indagación. Entonces, aquí nosotros vemos que en la primera, como les había mencionado al inicio, ¿no? El estudiante definitivamente nosotros tenemos, correcto, que lograr, en este caso, formular la pregunta indagatoria, y en esa pregunta indagatoria tienen que estar la variable independiente y la variable dependiente en una relación de causa-efecto, siendo la causa la variable independiente y el efecto la variable dependiente. Eso tiene que estar muy claro. Y en las casuísticas tenemos que ver esa relación de causa-efecto, para que de esa manera, al resolverla, todo, como se dice, cae sobre su propio peso. Muy bien, ya luego ustedes, ¿no? Aquí les he puesto de diferentes colores, aquí están las 5 capacidades. Capacidad 1, 2, 3, 4, 5. Ciclo 6, primero y segundo, ciclo 7, tercero, cuarto y quinto, correcto. Y acá el destacado, ¿no? Si un estudiante me logra esto, entonces tendrá, pues, en el caso, en este año todavía quinto grado, en este caso, la calificación es por escala vigesimal, ¿correcto? Este año ya cuarto grado es escala literal, las letras, ¿sí? Eso considerarlo. Muy bien, seguimos avanzando, seguimos avanzando. Muy bien, entonces, la pregunta de indagación, ¿correcto? En una pregunta de indagación, como les digo, tiene que estar, pues, la causa independiente y el efecto, ¿correcto? Entonces, según los ejemplos que hemos visto, ¿cómo podría ser? Por ejemplo, de la oxidación. Podría poner, ¿de qué manera influye el tipo de sustancia en la cual se sumerge el clavo con la cantidad de óxido, por ejemplo, ¿no? ¿De qué manera influye el tipo de sustancia donde se sumerge el clavo con la cantidad de oxidación? ¿Sí? Entonces ahí hay una relación de causa-efecto. Está la variable independiente y está la variable dependiente. Otras maneras de cómo podemos, en este caso, formular nuestra pregunta de indagación podría ser cómo influye, qué sucede si se observa alguna diferencia y la que hemos visto, de qué manera. Muy bien. Aquí están los factores, las preguntas que sean, ¿no? ¿Qué factores están causando para poder identificar la variable independiente? Y cuáles son las consecuencias para ver, en este caso, la variable dependiente. Muy bien, ahora sí, la primera casuística. A ver, todos, vamos. Lea la siguiente situación y responda las preguntas 39 y 40. ¿Qué me dice? Un equipo de estudiantes ha presentado el siguiente plan de indagación. Ah, qué bien, plan de indagación. ¿Qué capacidad es? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué capacidad? Vamos recordando por ahí y me lo escriben. Luego dice, 1, conseguir los siguientes materiales. 3 tipos de pan de trigo, integral y camote. La segunda capacidad. Muy bien, están atentos por ahí, excelente. ¿Qué más dice? 2, cortar los panes en 3 partes iguales de manera que todas tengan la misma masa y dimensiones. 3, humedecer con 5 gotas de agua cada trozo de pan. Dejarlos en la intemperie en el mismo lugar por 1 hora. 4, colocar cada uno de los trozos de pan de la bolsa de plástico, sacar el aire del interior de las bolsas y cerrarlas herméticamente. Dejar las bolsas en el mismo lugar durante 1 semana. Registrar la cantidad de colonias de moho que se han formado en cada trozo de pan.
Muy bien. Y luego me dice, el docente quiere asegurarse de que los estudiantes han identificado las diferentes variables de su indagación. ¿Y qué pregunta? A ver, vamos a ver. Y dice, ¿cuál de las siguientes preguntas es pertinente que plantee el docente para que los estudiantes identifiquen la variable independiente de su indagación? Muy bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? En ese plan de indagación, reconozca usted cuál es la variable independiente. Reconozca cuáles son las variables intervinientes y cuál es la variable dependiente. Luego que usted ha identificado, ¿qué es lo que quiere hacer la maestra? ¿Cuál es su propósito? Dice aquí, el docente quiere asegurarse, claro, quiere asegurarse porque ya está ahorita en la segunda capacidad, está trabajando ya, en este caso, diseña estrategias para hacer indagación, ¿sí? Ya está en este caso, en la segunda capacidad, inclusive está yendo ya a la tercera, ¿sí? Entonces, en esta segunda capacidad ya está el plan de acción. Para hacer la segunda capacidad quiere decir que ya han hecho la primera. ¿Y qué hicieron en la primera capacidad? Identificaron variables, formularon preguntas de indagación, plantearon hipótesis, ¿correcto? Plantearon objetivos de indagación, ¿sí? Entonces, usted también logra identificar cuál es la variable independiente. A ver, vamos repasando. ¿Cuál es la variable independiente? La variable independiente es todo aquello que yo puedo manipular, que yo puedo escoger, que yo puedo cambiar. Aquí, ¿cuál es la variable independiente? A ver. ¿Qué me dicen? Tipos de pan. Así es, tipos de pan es variable independiente. ¿Y cuál es la variable dependiente? Lo que mido, lo que observo. Las colonias de los hongos, cantidad de colonias de los hongos. Esa es la variable dependiente. ¿Y cuál es la variable interviniente que controlo? ¿Cuáles son las variables que controlo? Para que no esté una por acá, otra por allá. Yo las controlo, las igualo todas, las igualo. ¿Cuál es? Cortar los panes de 3 partes iguales, ¿no? ¿Qué más dice? Misma masa, mismas dimensiones, 5 gotas de agua a cada pan. No puedo poner en un pan 6 gotas, en la otra 7 gotas, no, las igualo, todas igualitas. Estoy controlando. ¿Qué más dice? Las voy a colocar en una bolsa y a todas las voy a sacar el aire. No es que el pan de camote lo voy a dejar con un poquito de aire y el pan de trigo también, y solamente el pan integral sí le saco todo el aire. No, acá me dice a todas las bolsas de los panes le vas a sacar el aire. Lo voy a poner también, dice, en un mismo lugar. Y a 1 hora, todas a 1 hora, ¿correcto? Entonces, ya logré identificar mi variable independiente, mi variable interviniente, y ya logré identificar, en este caso, mi variable dependiente. Ahora sí, estimados, respondamos la casuística. A ver, ¿qué dicen ustedes? Dice acá, ¿cuál de las siguientes preguntas es pertinente que plantee el docente para que los estudiantes identifiquen la variable independiente de su indagación? Dice, A, ¿por qué la cantidad de colonias de moho en cada pan varía? B, ¿cómo se puede identificar la cantidad de colonias de moho que se formó en cada pan? C, ¿cuál es la utilidad de registrar la cantidad de moho que se formó en los panes? Muy bien, ¿cuál sería la respuesta? Recuerden también, miren, recuerden también aquí, la variable independiente es la causa. Y cuando yo voy a preguntar una causa, ¿cómo empiezo mi pregunta? Eso también es importante. ¿Correcto? Así es. Muy bien, por ahí están respondiendo. Anita ya respondió. A ver, vamos, vamos, vamos. Vamos, acá es ensayo y error, vamos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es la respuesta?
Claro, ¿por qué? ¿Y a qué se debe? Así es, Guida, muy bien, excelente. La A, así es. Ya se dieron cuenta por qué es la A, ¿cierto? Muy bien. Entonces ahora empecemos a analizar. Muy bien. Entonces vamos a ver por qué es la A. Dice acá, un equipo de estudiantes ha presentado el siguiente plan de indagación, ¿no? Ya. Junto con ustedes, de manera así bastante rápida, hemos identificado, ¿no? A ver, nuevamente, conseguir los siguientes materiales. 3 tipos de pan. ¿Qué es eso? 3 tipos de pan. Claro que sí, claro que sí. 3 tipos de pan, ¿qué es? En este caso, variable independiente. ¿Por qué? Porque lo cambia, ¿no? Puede usar primero, usa en este caso, variable dependiente, lo que mido. Variable interveniente, lo que mantengo igual. Entonces, la variable independiente vendría a ser el tipo de pan, que ya ustedes lo han identificado. Las variables intervinientes, lo que mantengo igual, constante. Y la variable dependiente, lo que mido, la cantidad de hongos, de moho. Muy bien. Se manipula. Así es. Claro que sí, ya quedó muy claro. Entonces, acá también les he dejado para que ustedes tal vez lo puedan trabajar en clase, así que les sirve este material también. Dice, 3 tipos de pan de trigo integral y de camote. ¿Esto qué es? Variable independiente. La cantidad de colonias de moho que se han tomado en cada trozo de pan, dependiente. ¿Correcto? Entonces, los 3 tipos de pan vienen a ser la variable independiente y que a la vez es la causa, ¿correcto? Y en este caso, la respuesta sería la A. Y la variable dependiente es la cantidad de colonias de moho que se han formado en cada trozo de pan. Ahora, alguno dirá, pero segura, la causa es en este caso porque le he agregado el agua. Ya, está bien, le he agregado el agua, pero en este caso estamos midiendo ¿qué cosa? No la aparición de los hongos, estamos midiendo la cantidad de hongos. Y de acuerdo a la calidad de pan que hay, ¿no? Se forman la cantidad de hongos. El pan de camote, tal vez por la misma estructura del camote, formará más hongos, o tal vez el pan integral, o tal vez el pan de trigo, ¿correcto? Entonces, por eso es por qué la cantidad de colonias de moho en cada pan varía. ¿Sí? La respuesta entonces es la A. Muy bien, vamos avanzando, estimados. La 40 dice, ¿cuál de las siguientes preguntas es pertinente que plantee el docente para que los estudiantes identifiquen la importancia de controlar algunas variables de su indagación? ¿Cuál sería? ¿Qué hacemos con, en este caso, qué variable controlamos? ¿Qué variable controlamos? A ver. Los leo. ¿Qué variable controlamos? ¿Cuáles son las variables que controlamos? Ya, por ahí ya han puesto la sella. Variable interviniente, así es. Excelente. Muy bien. Muy bien. Entonces, aquí dice, ¿cuál de las siguientes preguntas es pertinente que plantee el docente para que los estudiantes identifiquen la importancia de controlar algunas variables de su indagación? Veamos a continuación. Veamos. Entonces, recordando, ¿qué variable se controla? ¿Qué variable se controla? ¿Se controlará la variable independiente? ¿Qué dicen ustedes? ¿La variable independiente la controlamos? No, la variable independiente, ¿qué hacemos? La manipulamos o la cambiamos. Recuerden los 3 tipos de pan, ¿no? Yo cojo el pan integral, lo coloco en mi muestra. Cojo el pan, es otra muestra. Es otra muestra. Manipulo. ¿Correcto? Muy bien. ¿La variable dependiente la controlamos? No, la variable dependiente la medimos, la observamos, la cantidad de colonias de moho. ¿Y cuáles son las variables que controlo? Entonces, son las intervinientes,
¿no? Como dijo por ahí una maestra, la cantidad de gotas de agua, por ejemplo. Son 5 gotas de agua que tengo que colocar a cada. Por ejemplo, tengo que partirlas en 3 partes iguales los panes. También. Eso, todo lo que me indica que debo controlar, esas son las variables intervinientes. Muy bien. Entonces la respuesta es, controlamos las variables intervinientes. Ahora, veamos acá y analicemos este caso, ¿no? ¿Cuál de las siguientes preguntas es pertinente que plantee el docente para que los estudiantes identifiquen la importancia de controlar algunas variables de su indagación? ¿Cuál sería? A ver, veamos a continuación. ¿Qué es lo que estoy controlando yo en esta casuística? Estoy controlando, por ejemplo, dice acá, humedecer con 5 gotas de agua cada trozo de pan. Me están controlando. Solamente tiene que ser 5 gotitas. Y luego tienes que dejarlo en intemperie. Me dice, déjalo a la intemperie, solamente el pan integral, no. Los 3 tipos de pan lo tengo que dejar a la intemperie. En el mismo lugar, por 1 hora. ¿Qué más me está controlando? Cortar los panes en 3 partes iguales. ¿Qué más dice? Tengan la misma masa y dimensiones. Estoy controlando acá. ¿Qué más me dice? Otra pregunta. Dejar las bolsas en el mismo lugar durante 1 semana. ¿Qué más? Mismo lugar, ¿ven? Colocar cada uno de los trozos de pan en las bolsas de plástico, sacar el aire, a todas le va a sacar el aire, ¿no? Del interior de las bolsas y cerrarlas herméticamente, ¿no? Cerrarlas, a todas las va a cerrar, no es que una la va a dejar abierto, todas las cierra. Muy bien, entonces, esas son las variables intervinientes. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿La A, la B o la C? Veamos la A. A ver, ustedes vayan marcando la respuesta. Por ahí dicen la C, la respuesta. A ver, ¿qué dicen los demás? ¿La C será? A ver, la A dice, ¿cuál es el objetivo de humedecer los trozos de pan con agua? ¿Qué podría suceder si no lo hacen? ¿Cuál sería el objetivo? Dicen ahí. La B dice, ¿por qué emplea 3 trozos de pan del mismo tipo en cada caso? ¿Esto afecta sus resultados? La C dice, ¿qué condiciones son iguales para todos los trozos de pan? ¿Por qué deben ser iguales? Esa sería la respuesta, la C. ¿Qué condiciones son iguales? ¿Por qué son iguales? ¿Qué condiciones son iguales para los trozos de pan? Estas son las condiciones iguales. 5 gotas, cortarlas en 3 partes iguales, dejarlas en el mismo lugar. Todas esas son las condiciones, ¿correcto? Iguales. ¿Por qué deben ser iguales? Porque tenemos que controlar, ¿no? De tal manera que no afecten los resultados de nuestra indagación. Porque si yo coloco 5 gotas al pan integral, le coloco 6 gotas al pan de camote, le coloco 7 gotas al pan de trigo, voy a alterar los resultados de mi indagación, ¿correcto? De hecho que en el pan que coloque más gotas de agua, va a haber más cantidad de, en este caso, de colonias de moho. Entonces estoy alterando. ¿Cómo yo compruebo en qué tipo de pan, correcto? En este caso, hay más cantidad de moho. ¿Cómo yo puedo saber que mi indagación está siendo correcta? Porque estoy controlando estas variables que intervienen. Por eso le llaman intervinientes, ¿no? ¿Y por qué le llaman variable control? Porque las controlo, ¿correcto? Las controlo. ¿Sí? Entonces la respuesta es la C. Así es, la respuesta es la C. ¿Sí? Me dicen si quedó claro. Muy bien, y ahora sí continuamos con la siguiente casuística. Entonces ya están viendo aquí, ¿no? Que estamos trabajando lo que son variables experimentales. Hasta ahora, todas las 2 casuísticas han ido en torno a las variables experimentales. Y esa es la clave.
Siempre, cuando va a coger usted una casuística, identifique las variables. Y con eso ya empieza a responder todo lo demás. ¿Qué dice acá? Como parte de una de las sesiones de aprendizaje de una unidad didáctica, un docente realizó con los estudiantes la siguiente actividad. Abrió una botella de una bebida gasificada amarilla a temperatura ambiental y rápidamente llenó 2 vasos iguales hasta la mitad de la capacidad. Agregó agua caliente en uno de los vasos y agua fría en otro de los vasos hasta llenarlos. Esto que estoy leyendo, ¿qué es? Plan de indagación, ¿correcto? Segunda capacidad. Finalmente solicitó a los estudiantes comparar la cantidad de burbujas que emergían en la superficie de cada vaso. Repitió esta experiencia 3 veces más. Repetir 3 veces más lo hacemos para la confiabilidad, para que los resultados obtenidos sean confiables. Repetición, sinónimo de confiabilidad. Ahora, aquí nuevamente hago esta práctica, ¿no? De identificar las variables experimentales. A ver, todos juntos empecemos a analizar. Entonces tengo que identificar qué es lo que cambio, qué es lo que manipulo, variable independiente. ¿Qué es lo que mido? La cantidad mido, ¿cierto? Variable dependiente. ¿Qué es lo que mantengo constante? Igual, variable interviniente. ¿Sí? A ver, todos juntos, a ver, vamos. Vamos, dice acá. Abrió una botella de una bebida gasificada amarilla a temperatura ambiental y rápidamente llenó 2 vasos iguales hasta la mitad de la capacidad. ¿Qué es esto? Variable independiente, dependiente, interviniente. ¿Qué dicen ustedes? A ver, muy bien, por ahí están aptos. Excelente, variable control, variable interviniente. Está muy bien. Seguimos, la 2. Dice, agregó agua caliente en uno de los vasos, agua fría en otro de los vasos, hasta llenarlos. ¿Qué es eso? ¿Qué es la 2? Variable independiente, dependiente, interviniente. ¿Qué es? Independiente, muy bien, claro que sí. ¿Por qué? Porque lo estoy cambiando, lo estoy manipulando, ¿cierto? Muy bien, excelente. Vamos avanzando. Finalmente solicitó a los estudiantes comparar la cantidad de burbujas que emergían en la superficie de cada vaso. O sea, está midiendo las burbujas. Primero las mide y luego las compara. Claro, primero tiene que tener, en este caso, la medida de la cantidad de burbujas, ¿correcto?, en un vaso, y luego la medida de la cantidad de burbujas en el otro vaso, y luego la va a comparar. ¿Esto qué sería? Medir variable dependiente, cantidad de burbujas. Repito la experiencia de... Muy bien. Entonces, si yo lo quiero hacer así, variable independiente, ¿qué sería? Temperatura del agua, ¿correcto? Temperatura del agua que se añade, ¿cierto? Y la variable dependiente, cantidad de burbujas, ¿sí? Muy bien, excelente. Entonces yo ya lo tengo claro aquí. Ahora empiezo a, en este caso, a responder. ¿Qué dice acá? ¿Cuál es el propósito principal en la actividad realizada por el docente? Ahora, si usted analiza aquí, ¿qué es lo que quiere lograr el docente? ¿Qué quiere lograr? A ver, ¿qué quiere lograr? Recuerden que la causa es la variable independiente, la temperatura. Si yo lo quiero trasladar a mi pregunta, porque yo siempre tengo que tener un modelo de pregunta. Y, perdón, generalmente yo a los maestros siempre les digo, utilicen una redacción de pregunta, ¿no? ¿De qué manera influye en él, por ejemplo? Si yo lo quisiera trasladar, yo lo pondría así, ¿no? ¿De qué manera influye la temperatura del agua añadido en el vaso de la gaseosa, ¿no? Con la cantidad de burbujas, ¿correcto? ¿De qué manera influye la temperatura en la formación de burbujas? Puede ser también. ¿Sí? En la cantidad de burbujas que se forman. Entonces, aquí, ¿qué sería? Que los estudiantes identifiquen que la temperatura influye en la velocidad de las reacciones químicas
que los estudiantes identifiquen la temperatura, que la temperatura influye en la solubilidad de los gases. Acá los gases están, está viendo la solubilidad, que la temperatura influye en la presión de los gases, está abriendo presión en los gases, hay un émbolo donde se presiona el gas. Ustedes saben que el gas se expande, ¿cierto? En este caso, las tres formas de materia en la que se puede presentar la materia, líquido, sólido y gaseoso, nosotros sabemos que los gases se expanden, ¿cierto? Acá lo que estamos tratando de ver es eso, que la temperatura influye en la presión, que la temperatura influye en la solubilidad, o que la temperatura influye en las reacciones químicas. Porque la formación de burbujas, recordemos que la gaseosa es, en este caso, un agua carbonatada, ¿cierto? Ocurre una reacción. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Qué dicen ustedes? La A, claro que sí. ¿Se dan cuenta que identificando las variables yo puedo llegar, ¿no? ¿Sí? La A es la respuesta. Muy bien, excelente. ¿Correcto? Muy bien. Entonces acá les pongo la justificación por qué la respuesta es la A, ¿cierto? Entonces el estándar, el ciclo 6, dice, indaga a partir de la pregunta e hipótesis que son verificables de forma experimental o descriptiva con base en su conocimiento científico para explicar las causas o describir el fenómeno identificado. Quiero describir el fenómeno identificado. ¿Qué fenómeno estoy identificando acá? En este caso, que se generan burbujas. ¿Sí? Que se generan burbujas. Entonces, ¿de qué manera influye la temperatura, ¿no? En la cantidad de burbujas que se forman? Pero esto de cantidad de burbujas que se forman, eso es, pues, reacciones químicas. Muy bien, entonces ya nos vamos. Y acá también les he dejado, en este caso, cuáles son los desempeños de esta primera capacidad, ¿ya? Formular preguntas, identificar variables, ¿correcto? Plantear hipótesis, considerar las variables intervinientes en su indagación. Considerar las variables intervinientes en su indagación, ¿ya? Muy bien, seguimos avanzando. A ver, acá creo que les he puesto ya la respuesta. Ya, dice, lea la siguiente situación y responda las preguntas 44 y 45. Muy bien, acá ya está la respuesta, vamos a verla un ratito. Ya. Eso sí, pues, acá está, sí, es la que hemos hecho, ¿no? Que los estudiantes identifiquen la temperatura, cómo influye la temperatura. Muy bien, entonces, ahora sí. Ya, esta ya la saben ya. Ya la saben, ya la pueden responder. Esta es, en este caso, la pregunta 45, dice. Como parte de una de las sesiones de aprendizaje de una unidad didáctica, un docente realizó con los estudiantes la siguiente actividad, ¿no? Lo que acabamos de leer. ¿Sí? Que abrió la botella gasificada, amarilla, correcto, a una temperatura ambiental, y rápidamente llenó 2 vasos iguales hasta la mitad de la capacidad, agregó agua caliente en uno de los vasos, agua fría en otro de los vasos hasta llenarlos. Finalmente solicitó a los estudiantes comparar las cantidades de burbujas que emergían en la superficie del vaso. Repitió esta experiencia 3 veces más. ¿Sí? Entonces dice la pregunta. Una estudiante propone usar agua mineral con gas en lugar de la bebida gasificada amarilla. ¿Qué variable modificaría la estudiante? Usted ya identificó ya. ¿Qué variable está modificando la estudiante? ¿La variable independiente, la variable dependiente o la variable control? ¿Cuál está modificando? La variable control, justamente la variable que estamos controlando es la que está modificando. ¿Por qué? Porque ya no quiere utilizar con botella, ¿no? Bebida gasificada amarilla, o sea, ya no va a utilizar esto. En vez de esto, ¿qué va a hacer? Va a colocar, en este caso, dice, agua mineral con gas, ¿no? Agua mineral con gas. Y va a hacer el mismo proceso, solamente está cambiando esto. Es decir, en los 2 vasos, ¿qué ponía el estudiante? En los 2 vasos. En un vaso
colocaba hasta la mitad agua gaseosa amarilla. En el otro vaso hasta la mitad, agua gaseosa amarilla. Ahora ya no va a hacer eso. Ahora lo que va a hacer, va a colocar agua mineral hasta la mitad y en el otro vaso, agua mineral hasta la mitad. Y luego va a seguir con el procedimiento, ¿no? Va a colocar, la va a llenar con agua caliente y el otro con agua fría. Y va a ver la cantidad de burbujas que se forman. Entonces, lo que está en este caso modificando es la variable control. Así es, muy bien, excelente. ¿Ya? Entonces acá también les dejo, en este caso, para que quede claro también, tipo de temperatura, se manipula, cantidad de burbujas es lo que se mide, ¿correcto? Entonces la respuesta es variable control. Seguimos, a ver, vamos respondiendo las preguntas 51, 52, 53 y 54. A ver, ¿qué dice acá? Leamos muy atentos. Ya a estas alturas, ya nosotros sabemos identificar variable independiente, dependiente, ¿correcto? Variable interviniente, variable controlada, sí, ya sabemos ya. Ahora, entonces, empecemos a practicar nuevamente. Una docente se encuentra desarrollando una unidad didáctica sobre los factores que intervienen en la dinámica de los ecosistemas. En una de las sesiones de la unidad, algunos estudiantes comentan que en los jardines entre el pasto y las otras plantas frecuentemente crece hierba mala, que interrumpe el crecimiento de las otras plantas. Por esta razón, los estudiantes en equipos plantean propuestas de indagación sobre cómo evitar el crecimiento de esta hierba. Carmen, una estudiante, comenta lo siguiente: en nuestro jardín crece un mismo tipo de hierba mala. Yo he visto que mis familiares evitan el crecimiento de esta hierba rociando en el jardín un herbicida casero. Este herbicida no afecta a las otras plantas del jardín, pero yo no sé si realmente evita el crecimiento de la hierba mala. A continuación, se presentan propuestas de indagación de equipos al que pertenece Carmen. Hipótesis: el uso de un herbicida casero evita el crecimiento de hierba mala en su jardín. Propuesta: dice, a ver, todos vamos leyendo las propuestas y vamos identificando las variables, ¿ya? Muy bien, a ver. Dividir el jardín de Carmen en 2 sectores de igual área, nombrar cada sector del jardín como A y B. Lo está dividiendo en 2 sectores y le coloca A y al otro B. Y dice del mismo área, ¿no? De igual área, dice. ¿Qué? Variable independiente, dependiente, interviniente. ¿Qué es? A ver, ¿qué dicen ustedes? A ver, estimados. Los leo. ¿Qué tipo de variable es? A ver, vamos. Variable, excelente. Por ahí ya respondieron. Así es. Muy bien, seguimos. La 2 dice, dividir el sector A en 5 partes de igual área. Realizar lo mismo, pero con el sector B. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Variable independiente, dependiente, interviniente. ¿Qué es? Control. Ya, está bien. Está controlando. 3. Contar y registrar el número de plantas, hierba mala, en cada una de las partes en las que se dividieron ambos sectores. Contar y registrar el número de plantas, ¿correcto? Ah, qué interesante. O sea, antes de empezar, hasta aquí, solamente lo que está haciendo es dividiendo, separando. No ha colocado todavía el herbicida. Hasta aquí no leo nada de herbicida. Solamente lo está contando, está registrando. Al inicio está registrando, ¿correcto? Contar y registrar el número de plantas, hierba mala, en cada una de las partes en las que se dividieron ambos sectores. ¿Qué sectores son? A y B. Genial. Muy bien, ¿qué más dice? 4.
regar normalmente y de igual manera tanto las partes del sector A como las partes del sector B del jardín. ¿Qué es esto? Regar de igual manera. Variable interviniente, ¿no? De igual manera. Así es. Muy bien. Excelente. Vamos avanzando. Rociar miren acá. Acá es importante. Rociar el herbicida casero de manera uniforme en las plantas del sector A del jardín. Ah, qué interesante. Solamente el sector A. No están regando en el sector B. Perdón, no están rociando, porque regar sí han regado. Y acá es donde nos confundimos, ¿no? Cuando dicen regar pensamos que es el agua, pues están regando con agua, no están rociando el herbicida. ¿Qué más dice acá? Las 6. Dice, después de 2 semanas, contar y registrar el número de plantas hierba mala en cada una de las partes en las que se dividieron los sectores A y B del jardín. Ah, qué bien. Qué bien. Pero acá hay algo importante, ¿no? Solamente se está rociando el herbicida en el sector A, pero no en el sector B. ¿Claro? ¿Sí? Muy bien. Seguimos avanzando. ¿Cuál es la variable dependiente en la propuesta de indagación presentada por los estudiantes? Nuevamente, ¿a dónde tengo que ir? ¿Dónde yo identifico rápidamente? ¿Dónde yo identifico rápidamente mi variable independiente y mi variable dependiente? ¿Dónde tiene que estar? Acá tengo hipótesis y tengo propuestas. A ver. Acá dice, el uso de herbicida casero evita el crecimiento de la hierba mala en el jardín. ¿Qué es lo que voy a medir? El crecimiento de la hierba mala. La causa es el herbicida casero. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la variable dependiente en la propuesta de indagación presentada en los estudiantes? La cantidad de hierba mala, el tipo de hierba mala, el área del jardín. ¿Cuál es? La A, así es. Nuevamente, ¿se dan cuenta que es importante identificar las variables? Así es. ¿Correcto? Y cuando a mí me presenten, en este caso, la hipótesis, ahí está también, variable independiente, dependiente, más rápido. Causa-efecto, causa-efecto. La A es la respuesta, así es. Muy bien, estimados. Muy bien. Ya, nuevamente aquí, para que lo puedan, en este caso, repasar y quede muy claro, ¿ya? Variable independiente, interviniente interviene entre las dos. Y esa variable interviniente la controlo, ¿cierto? Muy bien, la 51. Lea la siguiente situación y responda las preguntas 51, 52, 53 y 54. ¿Qué dice? Una docente se encuentra desarrollando una unidad didáctica sobre los factores que intervienen en la dinámica de los ecosistemas. Ah, es lo mismo, pero... Ah, vamos a leerlo, porque hay otro acá, Sí, ya lo leímos. Es el mismo caso, solamente que la pregunta nada más está variando. A ver, leamos de frente la pregunta. Dice, ¿cuál es la variable dependiente en la propuesta? Ah, ya la realizamos. Ya. Cantidad de hierba mala. Excelente. Ya, muy bien. Ahora sí, esta es la pregunta 52. Dice, luego de realizar la indagación, Adrián, uno de los integrantes,
del equipo propone la siguiente conclusión. El uso del herbicida casero evita rápidamente el crecimiento de la hierba mala en el jardín. Ya, pero escuchen, acá, este jardín, o sea, no es el jardín en total, ¿cierto? El herbicida no se ha aplicado hemos leído nosotros, que se ha aplicado el herbicida ¿dónde? En el sector A, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Dice, ¿cuál de los siguientes grupos de preguntas es pertinente que plantee el docente para que el estudiante identifique el error evidenciado en su conclusión? Se dan cuenta que bastante se trabaja lo que es comprensión lectora y atención. Hay que practicar eso mucho, ¿ya, estimados? Siempre subrayando, bueno, no nos permiten llevar resaltador, pero con el lápiz, subrayando, haciendo círculos, ¿correcto? Muy bien, dice, A, ¿qué diferencias se observaron en las partes en las que dividieron los sectores A y B del jardín? El tiempo en el que el herbicida casero actúa fue registrado en los resultados. B, ¿qué componente presenta el herbicida casero que se utilizó para evitar el crecimiento de la hierba mala en el jardín? ¿Por qué se usó un herbicida casero en lugar de uno comercial? La C, ¿cuáles son las variables dependiente e independiente en la propuesta de indagación sobre cómo evitar el crecimiento de la hierba mala en el jardín? ¿Se incluyeron estas variables en la redacción de esta conclusión? ¿Cuál creen que es la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? A ver, ¿cuál sería la respuesta? Dice acá, el uso del herbicida casero evita rápidamente el crecimiento de la hierba mala en el jardín, ¿no? Está hablando de crecimiento de la hierba mala. Y que el herbicida evita, ¿cierto? Muy bien. Luego de ese comentario, ¿qué es lo que quiere hacer el docente? Dice, ¿cuál de los siguientes grupos de preguntas es pertinente que plantee el docente para que el estudiante identifique el error evidenciado en su conclusión? ¿Cuál sería? A ver, vamos a ver acá. La B, la A, la A. Muy bien. A ver, vamos a ver entonces, analicemos. Ya, aquí el estudiante no menciona, ¿no? En este caso el sector A ni B. Recuerden que solamente el herbicida se roció en el sector A, ¿cierto? Entonces sería, ¿qué diferencias se observaron en las partes en las que se dividieron los sectores A y B del jardín? El tiempo en el que el herbicida casero actúa fue registrado en los resultados. ¿Por qué no es qué componente presenta el herbicida casero? Porque esto de acá no es relevante, porque lo que yo estoy tratando, el estudiante lo que está haciendo es medir la hierba mala, ¿correcto? Acá dice, ¿cuáles son las variables dependiente e independiente? No. En la propuesta de indagación sobre cómo evitar el crecimiento, eso no me está preguntando, ¿correcto? Tengo que basarme de acuerdo a al comentario del estudiante, a la conclusión que está llegando. ¿Sí? Recuerden que la conclusión es la corroboración, la comprobación de la hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis que presentó el estudiante? A ver, veamos a continuación. Dice, el uso de un herbicida casero evita el crecimiento de la hierba mala en un jardín. Miren, el uso del herbicida casero evita el crecimiento de la hierba mala en un jardín. Entonces, su conclusión va a ser en base a esta hipótesis. ¿Y cuál es la conclusión que está haciendo él? La conclusión que está haciendo es, el uso del herbicida casero evita rápidamente el crecimiento de la hierba mala en el jardín. Esa es la conclusión que está llegando él, que sí, su herbicida fue efectivo,
Pero cuando él da su conclusión, está en el error. ¿Por qué? Porque no está considerando los sectores. Por lo tanto, la respuesta es la A. Esa pregunta es para explica en el caso de la clase de la clave B. Así es. Claro, ¿qué componentes? Inclusive, en este caso, ¿qué componentes? Claro, sería para explica y también sería para diseña. ¿Correcto? Porque esto, miren qué bonito, esta situación la podemos trabajar, explica, diseña e indaga. Así que con esto nomás, con esta casuística que tienen ustedes, se puede elaborar una experiencia de aprendizaje con estas tres competencias. ¿Correcto? La competencia diseña sería la elaboración del herbicida casero. ¿Sí? Y la competencia indaga ya lo han visto, separar, ¿no? Eso lo pueden hacer en el colegio, separar dos áreas. Ahora yo les pregunto, el área donde no se ha colocado el herbicida casero, ¿qué vendría a ser? Variable independiente, muestra experimental, muestra control, ¿qué sería? Grupo control, así es, claro que sí, excelente, muy bien. Esos 5, excelente, claro que sí, ¿ven? Vamos familiarizando. Pero miren con estos puntos, ¿no? Con estos puntos claves, ¿no? Si yo ya estoy rumbo al éxito, identifico variable independiente, identifico variable dependiente, identifico variable interviniente, control, no se hagan bolas, variable interviniente, control, la que controlo. Y grupo, control, en este caso también, grupo experimental, identifico todo eso, entonces ya sé cómo es la estructura de una hipótesis, entonces tengo todas las herramientas. Ahora, lo otro nada más es profundizar en ciertos conocimientos disciplinares, ¿no? Experimento puro. Así es. Así es la indagación. La indagación experimental. Esta es la indagación experimental con hipótesis. ¿Sí? Muy bien. La indagación descriptiva, no lleva hipótesis. ¿Sí? Muy bien. Vamos a avanzar. Nuevamente les envío esto de acá para que lo repasen. Y seguimos. Entonces la respuesta es la A. Seguimos la 3, 53. Uy, aquí está lo bravo de poder nosotros trabajar bien. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, a ver. ¿Qué dice? En otra de las sesiones de la unidad, los estudiantes del equipo intercambian comentarios sobre la indagación que están realizando. A continuación se presenta el comentario de Hugo, uno de los integrantes del equipo. La cantidad de hierba mala después de aplicar el herbicida casero es muy distinta entre las partes en las que se dividieron los sectores. Miren, acá ya es algo, al menos ya está, en este caso, reconociendo, ¿no? Que hay sectores, ¿cierto? ¿Sí? A veces también otro truquito es de que cuando vamos a leer una casuística también leamos la otra casuística, como que por ahí también nos pueden dar indicación, ¿ya? Ciertas pistas. Seguimos, dice, los integrantes del equipo brindan diversas sugerencias con el propósito de poder corroborar los resultados obtenidos. ¿Cuál de las propuestas de los estudiantes permite lograr este propósito? Recuerden que, ¿qué es lo que corroboramos? Corroboramos la hipótesis, ¿cierto? Si es verdadera o falsa. ¿Sí? Muy bien. Seguimos avanzando. Seguimos avanzando. Está interesante. A ver, la A dice, Ángel dice, tendríamos que realizar la indagación en jardines con diferentes tipos de hierba. ¿Ok? Y contar la cantidad de las hierbas que crecen en los jardines. A ver. Ya. ¿Qué más dice acá? Blanca dice, podríamos realizar la indagación por 2 semanas más. Ya, pero recuerden, cuando hablamos de más tiempo o hacer diferentes pruebas,
¿Qué estamos hablando? Ya lo dijimos hace un momento, confiabilidad, ¿cierto? Podríamos realizar la indagación por 2 semanas más y contar la cantidad de hierba mala que crece en las partes en las que se dividieron los sectores del jardín. César dice, quizá dice, o sea, podría ser, no es la única, pero quizá deberíamos incluir un herbicida diferente en la indagación y contar la cantidad de hierba mala que crece en las partes en las que se dividieron los sectores del jardín. Muy bien. ¿Cuál sería la respuesta? Nosotros hemos identificado el tipo, en este caso la variable independiente, logramos identificar la variable independiente. ¿Cuál era la variable independiente? Es la causa, ¿cierto? Para evitar el crecimiento de estas hierbas malas que hacen, se aplica el herbicida. Pero nosotros hemos visto en el plan de indagación, en esa actividad que estaba realizando el maestro, solamente se utilizó el herbicida para uno, ¿cierto? Para un sector. Bueno, esa fue la propuesta del grupo. Solamente lo registró para un sector, para el sector A. Y en el sector B, ¿qué sería? Recuerden que la variable independiente la manipulo, la cambio, ¿sí? La variable dependiente me queda claro, que es la cantidad de hierba mala, lo que mido, ¿cierto? Muy bien. La variable interviniente también me queda clara, porque me dice que es igual área. Ambos sectores, sector A y sector B, igual área. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál sería la respuesta? La A sería la respuesta. Tendríamos que realizar la indagación en jardines con diferentes tipos de hierba mala. La C sería la respuesta. Si sería la A la respuesta, a ver, veamos a continuación. Dice, tendríamos que realizar la indagación en jardines con diferentes tipos de hierba mala. Pero es lo que estamos, en este caso, manipulando, los diferentes tipos de hierba mala. Eso es lo que estamos midiendo. A ver, ¿qué dice por acá? La B dicen por ahí. Podríamos realizar la indagación por 2 semanas más. Pero si realizo la indagación por 2 semanas más, ¿en qué estaría? En este caso, acá hay un vacío. El vacío es de que solamente se ha rociado en un sector. La B. Veamos a continuación. Muy bien. Entonces, acá la clave es ver este punto 5. Dice, rociar el herbicida casero de manera uniforme en las plantas del sector A del jardín. Pero no me está mencionando el sector B. O sea, supuestamente para aquí, el sector B, ¿qué sería? Mi grupo control. ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, yo podría utilizar otro herbicida para el sector B y ahí comparar, ¿no? Si efectivamente en este caso, mi herbicida es mejor que el otro. Pero mientras tanto no lo comparo, no lo puedo comparar. No puedo saber si realmente está influyendo en el crecimiento de estas hierbas malas. ¿Cierto?
Entonces, la respuesta más adecuada sería la respuesta C, ¿no? Se debe emplear otro tipo de herbicida. De esa manera manipulo. ¿Correcto? Cambio. Herbicida casero y otro herbicida. Quizás deberíamos incluir un herbicida diferente en la indagación. Dice quizás porque no es el único, o sea, no es lo único que podríamos hacer. Sí, confunde con el término quizás, o sea, como que no es probable, ¿no? Claro, o sea, lo pone quizás porque no es definitivo, o sea, no necesariamente puede ser eso. Tal vez podría ser, por ejemplo, la cantidad de herbicida, ¿correcto? Tal vez en un sector colocamos tal vez 1 litro y en el otro utilizamos 2 litros. ¿Sí? Por eso dice quizás. Muy bien, vamos avanzando, estimados. Vamos avanzando. Entonces, la respuesta es la C. ¿Correcto? Muy bien. Excelente. Otro tipo de herbicida. Ya, esta sí la he colocado porque estaba dentro de esta casuística. Creo que esta ya la saben todos. A ver, ¿qué respondieron acá? ¿La A, la B o la C? A ver, vamos, vamos. La A, la A, la A. Así es. Competencia, porque recuerden que acá la hierba mala compite por el territorio, ¿no? Por el territorio, ¿correcto? Entonces la respuesta, y bueno, nosotros hemos preparado también a muchos maestros en ascenso y en nombramiento, y justo estas casuísticas han llegado. Hemos trabajado genética, hemos trabajado justamente ecosistemas, también ha llegado. Así que la segunda parte de lo que se explica lo vamos a hacer también. Y bueno, también invitarles, antes que se termine, porque aunque falta todavía, invitarles, vamos a tener una capacitación sobre elaboración de sesiones de aprendizaje, tomando en cuenta los propósitos, en este caso los procesos didácticos y pedagógicos de la competencia explica. ¿Sí? Están cordialmente invitados. En el caso de ustedes, hay un descuento a todos los maestros que han asistido a esta capacitación, así que infórmense. Luego pueden preguntar para que les den la información en el personal. Muy bien, entonces sí, es la respuesta la A, competencia. Muy bien, acá les he colocado, esto es lo que hemos nosotros desarrollado con los docentes y justo ha llegado la pregunta, no solamente esta, han llegado casi el 50% de lo que hemos preparado ha llegado en el examen, hasta más, ¿no? Hemos hablado acerca de también de calor, también ha llegado, hemos hablado acerca de esto de acá, relaciones, en este caso de cadenas tróficas, intraespecíficas, interespecíficas, y ahí los maestros que han participado saben, ¿sí? Muy bien. Entonces acá vemos que la respuesta, pues, vendría a ser competencia, ¿no? Lucha por un mismo recurso en el mismo entorno. ¿Sí? La respuesta es competencia. Aquí está lo que es mutualismo. En mutualismo, pues ambas se benefician. Aquí no vemos un beneficio. En el parasitismo, prácticamente se beneficia de la otra huésped, ¿no? Acá no vemos que hay huésped. Por lo tanto, la respuesta es la A, competencia, como lo han dicho ustedes. Muy bien, ahora sí. Ya, aquí vamos a la siguiente casuística. Y miren, acá ya les he subrayado el rojo, eso tienen que tomarlo en cuenta para poder responder. Pero vamos a ir analizando, ¿ya? Dice acá, un equipo de estudiantes con la orientación de la docente ha propuesto el siguiente plan de indagación. Conseguir 3 cucharas de la misma forma y tamaño, miren, misma forma y tamaño. ¿Qué variable es? Variable interviniente, variable controlada. ¿Correcto? Pero de diferente material, ¿no? Tipos de materiales. Variable independiente.
tipos de materiales. Una cuchara de metal, una cuchara de madera, una cuchara de plástico. ¿Ven? Tipos de material. Muy bien. Mantequilla, un recipiente resistente al calor, agua caliente y un termómetro. Verter 500 mililitros de agua caliente, 40 grados centígrados aproximadamente, en el recipiente. Ya, me están diciendo que son 500 mililitros. ¿Ven? ¿Qué más dice? 3. Colocar mantequilla en cada cuchara. Y luego poner en contacto el mango de cada una con el agua caliente del recipiente. Al mismo tiempo, como se muestra en la siguiente imagen. Ahí está la imagen. Medir el tiempo que demora en derretirse. Variable dependiente. Mido. Estoy midiendo el tiempo. El tiempo que demora en derretirse. El tiempo que demora en derretirse. Variable dependiente. Variable dependiente. Tipos de cucharas. Variable independiente. ¿Correcto? Y registrar lo observado durante el proceso. Ya. La pregunta es 59. El docente ha identificado logros y un aspecto que los estudiantes aún deben corregir en su plan de indagación. ¿Cuál de las siguientes preguntas es pertinente que la docente plantee para que los estudiantes mejoren ese aspecto? A. ¿Con qué propósito van a utilizar las cucharas de diferente material? B. ¿Qué otra variable es importante que controlen en su indagación? C. ¿Por qué han decidido emplear un solo recipiente para las 3 cucharas? Ya, acá me está diciendo cuál de las siguientes preguntas es pertinente que la docente plantea para que los estudiantes mejoren ese aspecto. A ver, ya, muy bien. La docente ha identificado logros y un aspecto que los estudiantes aún deben corregir en su plan de indagación. Ya, yo ya les he subrayado cuál es lo que tienen que corregir. Colocar mantequilla en cada cuchara. Eso es lo que tienen que corregir. ¿Cuál sería la respuesta? Nos indica a la cantidad de mantequilla. Exacto. Genial. Muy bien. No se indica la cantidad de mantequilla. Por lo tanto, la respuesta es la B, la alternativa B. ¿Se dan cuenta? Excelente. Yo creo que he logrado el propósito del día de hoy de que ustedes puedan darse cuenta que la clave está en identificar las variables experimentales. Y no solamente identificar las variables experimentales, sino usted mismo ya juegue con esas variables y usted mismo ya tenga su hipótesis y su pregunta indagatoria. Porque le va a venir, es muy recurrente que vengan esas preguntas. Vamos avanzando. La respuesta es la B. Ya, aquí hay otra casuística, es la misma, solamente que la pregunta varía. La 60 dice, ¿cuál de las siguientes hipótesis es coherente con el plan de indagación propuesto por los estudiantes? ¿Cuál de las siguientes hipótesis? Muy bien. ¿Hipótesis qué cosa es? Relación de causa-efecto. Tengo que ver una relación de causa-efecto. ¿Entre qué? Entre la variable independiente, que es la causa, y la variable dependiente, que es el efecto, la consecuencia. Dice la A. Si se coloca más mantequilla a las cucharas, esta demora más en derretirse porque necesita absorber más calor. A ver, así nomás, rapidito. ¿Cuál era la variable independiente? ¿Cuál era la variable independiente? ¿Cuál era la variable independiente? A ver. Vamos, maestros. ¿Cuál era la variable independiente? La que yo manipulo. Tipo de material, tipo de cuchara. Excelente. ¿Ven? Con eso ya ustedes ya respondieron. Ya acá ya respondió un maestro ya. Tipo de material de la cuchara. Entonces, yo me voy de frente, ¿no? Acá dice la mantequilla en la cuchara de metal se derretirá en menos tiempo que en las otras cucharas, porque el metal transmite mejor calor. Esa es la hipótesis. La mantequilla
en la cuchara de metal se derretirá en menos tiempo. ¿Qué es lo que voy a medir yo? ¿Cuánto tiempo se demora en derretir? ¿Correcto? En cambio acá dice, si se incrementa la temperatura del agua, ya, usted está incrementando la temperatura del agua. Pero acá, esta no es la variable independiente. La variable independiente es el tipo de material de la cuchara. Dice acá, si se incrementa la temperatura del agua, la mantequilla en las cucharas se derretirá en menos tiempo porque recibirá más calor. Ya, aquí por ejemplo, tal vez una maestra se emociona y dice, no, pues claro, entonces se derrite. Pero eso va a ser para todas. O sea, no es que por más que le aumentes más, si están las 3 cucharas y por más que tú incrementes el calor, siempre la que se va a derretir más rápido va a ser el metal. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces la B no es. La A dice, si se coloca más mantequilla a las cucharas, igual, así coloques más mantequilla, la que se va a derretir más rápido es la que tiene la cuchara de metal. Por lo tanto, la respuesta es la C. Por eso es importante identificar nuestras variables experimentales. La respuesta es la C. Así es. Claro que sí. Muy bien. La respuesta es la C. Vamos avanzando. La pregunta 61 dice, el gráfico muestra cómo la temperatura en C afecta el crecimiento en unidades arbitrarias de una bacteria ácido-láctica y una levadura que se utilizan juntas para preparar un pan artesanal de calor ligeramente ácido. Cuando hablan de unidades arbitrarias, me están hablando acerca de unidades así, a ver, ¿cómo les digo? Que no son, no formales, ¿no? Que no, simplemente son, por ejemplo, coge un puñado, ¿no? Un puñado de bacterias, un puñado de levadura, ¿correcto? Pero en este caso, algo sí tiene que tener medida, y en este caso sería la harina, ¿no? ¿Correcto? Muy bien, entonces, acá me dice, de acuerdo con el gráfico, ¿cuál es la temperatura idónea para únicamente hacer hinchar la masa? ¿Por qué se hincha la masa? Nosotros sabemos que la masa se hincha por la levadura, porque ¿qué está ocurriendo ahí? La fermentación, ¿correcto? Y producto de la fermentación, ¿qué ocurre? Se libera CO2. ¿Y qué es el CO2? Es un gas. Y por ser un gas, ¿qué hace? Se expande. Y entonces cuando se expanda, lo que hace es airar la masa de pan. Entonces la masa de pan crece. ¿Y dónde está acá la levadura? Ah, muy bien, la levadura está acá. ¿Cuál es el pico más alto? ¿Sí? Entonces eso es lo que tengo que ver. ¿La respuesta cuál sería? Así es, no son exactos, así es. ¿Cuál sería la respuesta acá, en la 61? De acuerdo con el gráfico, ¿cuál es la temperatura idónea para únicamente hacer hinchar el pan? La A, así es. La A. Ahora, si me hubiesen preguntado, tal vez con esto mismo, porque ha llegado, me hubiesen preguntado, ¿cuál es la variable independiente? ¿Cuál es la variable dependiente? ¿Qué hubiesen puesto ustedes? Causa. Efecto. ¿Cuál es la causa? ¿Por qué se hincha el pan? Temperatura. Variable independiente, X. Variable independiente. Variable independiente, eje X. Variable dependiente, eje Y. Acá por eso les he colocado, por ejemplo, ¿cuáles son las variables experimentales? Veamos a continuación. Variable independiente, ya me ha puesto el maestro lo que es la temperatura. Variable dependiente,
el crecimiento, ¿no? Del pan, de la masa. Entonces, aquí está, ¿no? Temperatura, variable independiente, dependiente crecimiento de la masa, interviniente cantidad de la harina, cantidad de harina. Muy bien, vamos avanzando entonces. Del gráfico dice, ya, para hinchar la masa, entonces la respuesta que han dado ustedes es la alternativa A, 27 grados, acá está, ¿no? Y acá le estoy poniendo con rojito, miren acá, es 25, 26, 27. Esa es la respuesta. Muy bien, vamos avanzando. Vamos avanzando. Ya. Dice, es lo mismo, la misma casuística, la pregunta difiere, dice, a ver, dice, algunos de los panes preparados con esta masa tienen un sabor característico más ácido que el usual. ¿Cuál de las siguientes temperaturas es la mejor para favorecer este sabor ácido? ¿Quién me va a dar acidez? La levadura me da la hinchazón y la acidez me va a dar pues la bacteria. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál es la temperatura máxima? Más óptima. 32. ¿Correcto? Ya, muy bien. Ahí está, 32. 30, 31 y 32. Ahora, la pregunta del millón. ¿Qué capacidad estamos trabajando aquí? La 1, la 2, la 3, la 4, la 5. ¿Qué capacidad de la competencia indaga? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos analizando. Analiza, la cuarta capacidad, así es. Muy bien. Vamos con otra casuística. Yo creo que es la última, sí. Las últimas 3 casuísticas. Dice, lea la siguiente situación y responda las preguntas 68, 69 y 70. Muy bien, dice acá, un equipo de científicos se encuentra investigando la cantidad porcentual de masa de agua. Ah, qué bien. Esto hay que subrayarlo. Dice, ¿qué estás investigando? Cantidad porcentual de masa de agua que se pierde. Eso es mi variable dependiente. ¿Correcto? La cantidad porcentual de masa de agua que se pierde. O sea, toda esta investigación estoy haciendo, ¿por qué? Porque quiero saber cuál es la cantidad porcentual de masa de agua que se pierde. Luego de la cocción de 2 tipos de maíz. El siamés Everta, maíz porcor, y el siamés maíz cancha serrana. Para ello, el equipo realiza el siguiente procedimiento. ¿No? Aquí está su plan de acción. A ver. Y nuevamente hacemos esto. Empezamos a identificar nuestras variables experimentales. Dice, 1, separar las siguientes muestras. Muestra 1, 20 gramos de maíz porcor. Muestra 2, 20 gramos de maíz cancha serrano. ¿Qué viene a hacer eso? El maíz porcón y la maíz cancha serrana. ¿Qué son? Variable independiente, dependiente, interviniente. ¿Qué es? Variable independiente. Y ya con eso tienes la respuesta. ¿Se dan cuenta? Hemos visto que solamente identificando las variables ya estoy obteniendo las respuestas. Muy bien. Usa una balanza y registra la masa de 2 platos. Coloca las muestras. Esto parece como un trabalenguas. Te enrieda, ¿no? Pero tranquilamente empieza a colocar aparte, empieza a entender qué es lo que están haciendo. Recuerda que porque lo que está acá es tomando las medidas, ¿no? ¿Cómo es que va a saber cuánto de agua perdido, cierto? Y el agua está contenida dentro de estos, de este maíz, ¿sí?
Porque luego te explican. Vamos a verlo. O creo que acá lo explica. A ver, vamos a ver. Dice acá. Usa una balanza y registra la masa de 2 platos. Ya, muy bien. Entonces, cojo 2 platos, lo pongo en la balanza y mido su masa. Y registro la masa de los 2 platos vacíos. ¿Qué más? Coloco las muestras, 1 y 2 en los platos, una en cada uno de ellos, luego registro la masa del plato con las muestras. Ah, qué bien. Ahora, ¿qué hago? Cojo el plato, le coloco los 20 gramos de maíz, ¿no? Y luego lo pongo en la balanza y registro su masa. ¿Correcto? Muy bien. Seguimos. Coloca 10 mililitros de aceite de cocina en 2 vasos precipitado de 500 mililitros. Miren, le está dando qué porcentaje, ¿no? Para que cuando empiece pues a reventarse estos poncor, le dé el espacio para que puedan, para que no se resbalse tal vez, ¿no? Porque solamente le está dando 10 mililitros de aceite, respectivamente. Registra la masa de cada vaso con el aceite. Ya, luego tengo que registrar la masa del recipiente con el aceite. Coloca cada una de las muestras de 20 gramos en uno de los vasos de precipitado que contiene el aceite. Registra la masa del vaso precipitado, el aceite y la muestra. Ah, muy bien. Primero voy a medir la masa del vaso precipitado con los 10 mililitros de aceite. Y luego voy a medirlo ya incluyéndolo las muestras. O sea, los 20 gramos de maíz. Tapa cada uno de los vasos de precipitado con una luna de reloj. Coloca los vasos sobre la cocinilla y calienta las muestras a 180 grados centígrados. Cuando todos los granos revienten, es decir, cambien su aspecto físico, retira los vasos de precipitado de la cocinilla y los deja enfriar. Registra la masa de los vasos de precipitado con todo el contenido, una vez que ya se enfriaron. ¿Correcto? Muy bien. Repite 3 veces todos los pasos anteriores. Ya, repito, ¿por qué? Porque quiero confiabilidad de mis datos. A ver, dice, pasa que para analizar puntos por punto, con tanto texto, se nos va el tiempo. Sí, así es. Eso es muy cierto. Por eso simplemente, por eso les estoy dando el tip, ¿no? Cuando vean ustedes ahí de frente, empiecen a identificar simplemente, donde yo veo la parte igual, yo sé que es interviniente. Donde veo yo tipos, es independiente. Cuando yo veo, en este caso, registrar cantidad, variable dependiente. Miren, acá ustedes se dan cuenta, acá no está la variable dependiente acá. En todo lo que he visto, registrar la masa de los vasos precipitados. Pareciera, ¿no? Pareciera que sería eso, pero no. Aquí es cantidad porcentual. Está haciendo todo esto porque quiere ver la cantidad porcentual de agua. Agua que se pierde, dice. Y ahí está un poquito también el truquito para poder responder las otras casuísticas. Entonces dice acá, aquí ya creo que le hemos respondido, dice, ¿qué variable es el tipo de maíz en el procedimiento presentado? A ver, respondamos, estimados. Vamos. Nos vamos despidiendo ya, nos faltan solamente 2 casuísticas. A ver, ¿cuál sería la respuesta aquí en la 59? Muy bien, por ahí están muy atentos. ¿Cuál es la variable independiente? La C. Ya, ok, sí, la respuesta era la variable independiente. Muy bien, la C, claro que sí. Excelente. Excelente. Vamos a ver. Ya, aquí les he colocado un poquito para que puedan comprender todo este texto, ¿ya? Todo este texto de acá. La balanza, ¿Esto qué es? Esto es segunda capacidad, diseña estrategias para hacer indagación. En el CENEP me dice, en diseña, el estudiante tiene que estar pues en la capacidad de seleccionar los materiales, los instrumentos.
Es una diferencia, ¿no? Materiales. Materiales es esto. Los platos. Instrumento es la balanza. ¿Correcto? Muy bien. Y ahí están el porcor, acá están, ¿no? Los dos vasos precipitados, el aceite. ¿Correcto? Primero, ¿qué tenía que hacer? Medir la masa de los platos. Luego, registrar eso. Luego la masa, los platos, colocarle a cada uno, ¿no? Su muestra. Luego medirlo. Luego, medir los vasos precipitados con 10 mililitros de aceite. Luego, colocar en este caso, la muestra, ¿no? De maíz. Y luego nuevamente medirlo. Así es. Todo eso. ¿Cierto? Muy bien. Ahí les he dejado para que lo puedan chequear también. Y tal vez esa experiencia también lo puedan hacer con sus estudiantes. Vamos avanzando. La 69. Entonces ya la respuesta es independiente, ¿no? Ya lo han contestado. Muy bien, seguimos ahora con la pregunta 69, perdón, con la 69. Como parte de su investigación, el equipo de científicos ha registrado lo siguiente. Ya. Dice, cuando un grano de maíz es sometido a una temperatura de 180 grados centígrados, en un vaso de precipitado, el agua contenida en su interior se convierte en vapor. ¿Ya? El vapor genera presión dentro del pericarpio cáscara, o sea, el pericarpo, o sea, en este caso, el granito, ¿no? El granito de maíz popcorn tiene dentro agua, ¿correcto? Muy bien, dice, aunque el pericarpio del maíz popcorn es mucho más fuerte que el de otros granos de maíz y es capaz de retener este vapor hasta 9,2 atmósferas. La presión generada por el vapor sobrecalentado permite que el pericarpio se rompa y se libere el contenido de la semilla. Este contenido se transforma en un material gelatinoso que luego de su cocción da origen al aspecto físico conocido del maíz popcorn. ¿Cuál de las siguientes variables permite que el maíz popcorn reviente? ¿Cuál es en este caso? Recuerden cuál era la causa. Acá me está preguntando cuál de las siguientes variables permite que el maíz popcorn reviente. O sea, me está hablando de la causa. Qué bien. ¿Sí? Me está hablando de la causa. Y yo sé cuál es la causa. Yo sé cuál es la variable independiente. ¿Cuál era la variable independiente? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál era la variable independiente? Ya. El tipo de maíz. Así es, el tipo de maíz. Claro que sí. Entonces, de frente me voy al grano. ¿Correcto? Entonces, la presión atmosférica no. Eso no es la variable independiente. No es la causa. El contenido de agua en el grano, eso es la causa. La diferencia de temperatura entre el grano y el aceite, no. La respuesta es la B. Así es. La respuesta es la alternativa B. Así es, estimados. La B es la respuesta. Nuevamente nos estamos dando cuenta que es importante identificar, en este caso, las variables experimentales. Así es. ¿Ya? Entonces acá les estoy dejando presión atmosférica, no. Y acá la respuesta, ¿no? El sustento. El grano de maíz cuenta con una cáscara resistente, ¿no? Al agua, su interior lleno de almidón y una pequeña cantidad de agua. Cuando estos se calientan, el agua se evapora, eso es lo que pasa. Y el almidón se expande causando una presión que la cáscara no soporta, provocando que ésta explote. Entonces, la respuesta es la B. La 70. Dice,
Nuevamente es la misma situación, pero acá me están preguntando otra cosa. Y una respuesta viene con otra, ¿cierto? Miren, una respuesta viene con otra. Entonces, ¿qué es lo que dice en el procedimiento? Para la cocción de las muestras, se agregan 10 mililitros de aceite de cocina en los vasos. ¿Cuál de las siguientes características del aceite de cocina sustenta su uso? ¿El punto de ebullición, su grado de viscosidad o su polaridad? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál será la respuesta? El punto de ebullición, ¿cierto? Su punto de ebullición es la A, así es. Muy bien. Entonces, con esto estamos terminando, estimados, lo que es, pues, en este caso, las casuísticas de la competencia indaga. ¿Correcto? Por ahí me están preguntando, en este caso, las casuísticas de la competencia explica. Vamos a hacer otra publicidad y bueno, pues están cordialmente invitados. Estimados, vamos a hacer una capacitación con respecto a lo que es, pues, la competencia explica, elaboración de sesiones de aprendizaje con los procesos didácticos y pedagógicos. Así que las demás. Ya. Sí, les vamos a comunicar, no se preocupen. Les vamos a comunicar. Muchas gracias, Estrellita, muchas gracias. Ya, revisen bien la publicidad, correcto. Y estimados, por favor, los que deseen inscribirse tienen un descuento, creo que es del 20%, sí, del 20%. Estamos iniciando los primeros días de enero con esta capacitación en este caso, de la competencia explica, ¿ya? Elaboración de sesiones de aprendizaje con la competencia explica. Voy a ver si por acá les muestro algunas sesiones. Voy a mostrarles unas sesiones, ya por ejemplo, de explica de física. Voy a mostrarles por acá para que más o menos vean cómo lo trabajamos. A ver, un momentito, por favor. Me dan un tiempito para mostrarles. Ok, ahorita les muestro. A ver acá. Si desean adquirir también esta experiencia de aprendizaje, ustedes también tienen una promoción, así que solamente pregunten. A ver, aquí está. Ya, ahorita les muestro. Voy a mostrarles un momento. Ya. Ahorita termino y les muestro. Ya, ahora sí. Ya, muy bien, ahora sí. Ahora sí les voy a mostrar, estimados, para que lo puedan observar. Ya empezamos. Muy bien, entonces acá tenemos, por ejemplo, trabajo mecánico. Este es un PPT.
que va dentro también, ¿correcto? Hay ejercicios, están con resolución de ejercicios. Este es un PPT, este es dentro del paquete. Este es un ejemplo de física. Les voy a mostrar acá, a ver, la experiencia de aprendizaje, ¿ya? A ver, un ratito. Aquí está. Esta es la EDA, ¿no? La experiencia de aprendizaje, la situación significativa, ¿no? Los accidentes automovilísticos son principal causa de las lesiones graves y muertes traumáticas, a pesar de que casi siempre son evitables si se toman las medidas, ¿no? O sea, siguiendo tu reto, la pregunta, la competencia explica, se está trabajando, cuáles son las producciones y actuaciones. Aquí explica las actividades, se está trabajando la primera, la segunda, la tercera, trabajo mecánico, potencia mecánica, sesión 1, sesión 2, ahí están, sesión 3, sesión 4, sesión 5, sesión 6, son 6 sesiones, ¿correcto? Y ahora vamos a ver algunas sesiones, a ver un momentito, la sesión 1. ¿No? La sesión 1 se presentan las 3 leyes, a ver un poquito voy a reducir esto, y aquí está. Ahí está, primero se va a trabajar. La capacidad comprende, criterio de evaluación, evidencia. Empezamos con la situación. Siempre se empieza con una situación significativa, ¿cierto? Con la problematización. Esta sesión tiene todos los procesos pedagógicos y didácticos, ¿cierto? Ahí está la situación significativa. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la evidencia? El criterio. Las leyes, las 3 leyes. Y acá está tenemos la segunda sesión, por ejemplo aquí. Igual, ahí están los materiales que se utilizan, ficha, lectura, PPT, video, todos esos materiales se le entregan. Propósito, aquí está, se presentan, ¿no? Las ilustraciones, las imágenes, esta es motivación, y luego empieza a tratar de tener los saberes previos, ¿no? Por ejemplo, luego pregunta a los estudiantes, ¿qué pasó con el carrito? ¿Por qué se movió? ¿Quién aplicó la fuerza? ¿Qué es la inercia? Primera ley de Newton, ¿no? La inercia. Propósito, viene el video. ¿Qué es el principio de la inercia? Aquí está resuelto, ¿no? Usted le pregunta y acá usted tiene la respuesta también, ¿no? ¿Cómo se encuentra inicialmente el carrito? ¿Por qué? El carrito se encuentra en estado de reposo porque no está sometido a ninguna fuerza externa que genere el movimiento. ¿Sí? Primera ley, ahí está explicándose del ejemplo. Hay ejercicios con más nivel, ejercicios con más nivel, ¿no? El DCL, diagrama de caída libre, correcto. Muy bien, y seguimos así con todas las, ¿no? Ahí vamos con la segunda, ay, perdón, esto no es. Vamos con la quinta sesión. Esta tiene 6 sesiones. ¿Qué es el trabajo mecánico? Correcto. Ahí vamos con imágenes. No. ¿Cuál de los dos es trabajo mecánico? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué tipo de trabajos observas en la figura? Correcto. Ambos están trabajando, pero ¿qué tipo de trabajo es? Correcto. A eso para que hagan la diferencia, ¿cierto? Videos acá para que vean en qué unidades se mide el trabajo mecánico, en dónde no hay un trabajo, cuando no hay un trabajo mecánico, cuando no hay desplazamiento. Por ejemplo, esto de acá no es un trabajo mecánico porque no hay desplazamiento, acá sí. Cuando hay desplazamiento estamos hablando de trabajo mecánico. Para que los estudiantes
¿no? De manera bastante lúdica puedan, ahí están los ejercicios. Trabajo mecánico positivo, negativo, trabajo mecánico nulo. Para hallar, están resueltos. Y les voy a mostrar la ficha. Esta es la ficha, que es lo que les he mostrado. Las sesiones son para los docentes. Estas son las fichas. ¿Qué tipo de trabajo observas en la figura 1, en la figura 2? Y acá se les da su retroalimentación, ¿cierto? Trabajo mecánico es una magnitud física escalar y se produce cuando una fuerza actúa sobre el cuerpo produciendo un desplazamiento, ¿no? Ahí tienen que responder trabajo mecánico positivo, que es luego de leer la lectura 5. También se les proporciona la lectura. Acá está la lectura 5. ¿No? Aquí está, trabajo cotidiano, trabajo mecánico, para que puedan completar. Y así, acá está, trabajo mecánico positivo, que es trabajo mecánico negativo, trabajo mecánico nulo. Y aquí está para que lo apliquen en la ficha. En la ficha se le pregunta. Se toma en cuenta la taxonomía de Bloom, ¿no? ¿Correcto? Muy bien, estimados, entonces, de esa manera, a ver, muy bien. Muchas gracias, estimados, muchas gracias. Muy bien, entonces nos vemos a partir de enero, estamos en este caso con el trabajo de lo que es, pues, elaboración de sesiones de aprendizaje con la competencia explica. Muchas gracias, estimados docentes. Muchas gracias. Muchas gracias. Bendiciones a todos, nos vemos. No se olviden. Gracias. No se olviden, por favor, no se olviden de no se olviden de leer la publicidad. A veces, tal vez aquí, sí. Muchas gracias, estimados docentes. Nos vemos y estaremos pues absolviendo. Sí, le vamos a entregar el PPT y el video. Claro que sí. Muchas gracias. Bendiciones a cada uno de ustedes. Nos vemos. Bendiciones.